Noches, queridos estudiantes de Biología Molecular de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En esta clase de hoy de la asignatura de Biología Molecular vamos a ver una de las técnicas más poderosas usadas en biotecnología, que es precisamente la reacción en cadena de la polimerasa, o también llamada PCR. Entonces, en esta clase vamos a tener dos grandes segmentos. Una en donde vamos a ver un video en donde yo explico, en este video que está colocado en YouTube, vamos a ver cuáles son las potencialidades de la PCR, en cómo se ha usado y en qué consiste, cuáles son las etapas en las que se lleva a cabo. Y en una segunda fase de este video, de esta clase, vamos a ver cómo puede desarrollar los cálculos para poner los constituyentes de una reacción de PCR en un mix, en un tubo de PCR. Entonces, pues comencemos. Bueno, en esta página vemos que está en mi canal, Francisco Luna Martínez, así que escuchemos. Con la asignatura de Tecnologías Empleadas en Biología Molecular de la Universidad del Valle de México, UVM. Los objetivos en este video será conocer las aplicaciones de la PCR, conocer la utilidad de un termociclador, así como conocer las etapas de una PCR. Iniciemos conociendo 4 ejemplos de las aplicaciones de la PCR. La prueba de paternidad, también conocida como prueba de ADN, es muy empleada para reconocer el parentesco entre un supuesto hijo con su padre. Esta prueba sirvió para confirmar que el bebé de Julián Gil era su hijo. También esta prueba indicó que Michelle Salas es hija de Luis Miguel. La PCR es capaz de identificar enfermedades hereditarias incluso antes de que se presenten los síntomas. De esta manera se puede identificar personas con distrofia muscular, hemofilia, fibrosis quística, entre otras. También la PCR se aplica en la identificación taxonómica de microorganismos. Las bacterias y los hongos pueden identificarse incluso a nivel especie, conociendo la secuencia genética de los ITS. Los ITS son secuencias encontradas entre los genes ribosomales, como se muestra en este diapositivo. ¿Pero qué es la PCR? Es la reacción en cadena de la polimerasa, y sus iniciales provienen de su nombre en inglés. La PCR es una forma rápida y económica de copiar y multiplicar fragmentos de DNA específicos a partir de cantidades diminutas de DNA. Dado que la PCR es una reacción bioquímica, se requieren algunos reactivos o ingredientes, entre los que podemos encontrar el agua desionizada, buffer de PCR 10X, los DNTPs o llamados también nucleótidos, los cebadores, también llamados el DNA de interés. Estamos aquí en un laboratorio de biología molecular y aquí les voy a presentar precisamente al equipo que ayuda a hacer una PCR. Les estoy mostrando aquí un termociclador. Este es un termociclador, el cual tiene una fase táctil en donde se van a poner los programas, y en el interior tenemos estos pozos en donde se van a poner los tubos donde se vayan a llevar a cabo la reacción. Estos tubos van tapados y finalmente se tapa y se echa a andar el programa. Los tubos al interior del termociclador serán sometidos a cambios de temperatura. De tal modo, la PCR se divide en 3 etapas: desnaturalización, anillamiento y elongación. Enseguida veremos una animación de las 3 etapas y cómo es que interactúan los ingredientes. Veamos.
Al término del segundo ciclo le sucederán otros más. Luego de 30 ciclos se estima que habrá más de 1.000 millones de copias de la secuencia genética, provenientes de una sola secuencia genética original. Concluyendo, espero que este video les haya sido muy útil para entender la utilidad de la PCR, qué es un termociclador y cuáles son las etapas de la PCR. Gracias. When I was a student, I'd write. Pues bien, ya se han fijado en el video en qué consiste una PCR. En el mismo menciona cuáles son los ingredientes que usa una PCR o bien constituyentes. Entonces, esta fue la primera etapa de la clase. La segunda parte de la clase va a ser acerca de cómo se hacen los cálculos para obtener cómo hacer el mix para hacer una PCR, usando los dichos ingredientes. Para eso les voy a hacer una presentación de PowerPoint. Entonces, vamos a pasarla. Muy bien, les quiero comenzar diciendo de que cuando ustedes estén interesados en amplificar una secuencia genética de un gen o de un ITS o de cualquier otra parte del genoma, ustedes tienen que ir hacia la literatura a buscar cómo es que alguien más lo ha hecho. Entonces, los científicos al escribir sus artículos emiten las condiciones de reacción. Veamos estos dos ejemplos, como que les estoy poniendo dos artículos que encontré en el internet. Y si se fijan en el primer artículo, menciona que se hizo en un volumen de 25 microlitros la PCR y ponen las concentraciones. Si se fijan, las concentraciones se las dan en unidades de micromolar o milimolar, o en el caso de la DNA polimerasa, en unidades. Y el ADN les dicen cuántos nanogramos usan. Si se fijan, no dan volúmenes. Y también les dan cuáles son las condiciones de la PCR para el termociclador. La temperatura de naturalización, de alineación y de extensión. Eso es. Y en esta segunda referencia, vemos cómo estos autores utilizan, en lugar de 25 microlitros, usan 50 microlitros de volumen de reacción. Ellos ponen 100 nanogramos de DNA genómico, ponen una cantidad diferente de NTPs, de cloruro de magnesio y de TAC polimerasa. Entonces, lo que les quiero decir, pues, es de que no les dan volúmenes. Ustedes con estas concentraciones tienen que calcular los volúmenes y además tienen que seleccionar en qué volumen total de reacción van a hacer la PCR. Bueno, como ejemplo para hacer los cálculos, obtuve esta tabla del internet que me permite decirles a ustedes, pues, cuáles son el reactivo. En la primera columna tenemos a los reactivos que se están empleando en la PCR. Si se fijan, entre paréntesis vienen las concentraciones en las que el proveedor nos vende los stocks. Por ejemplo, el buffer lo venden concentrado 10X, el cloruro de magnesio en este caso es de 50 milimolar, pero los llegan a vender también de 25 milimolar. Los NTPs 10 milimolar, pero incluso llegan a estar a 2 milimolar cuando nos los venden. Los iniciadores también, 10 micromolar es una concentración muy habitual que usamos los científicos. En el ADN, pues es muy variable cuántos nanogramos vamos a emplear. Aquí menciona que se usan 10 nanogramos, pero puede variar desde 2 a 5 a 30 nanogramos, ¿no? Y ya de eso ya depende de cómo tengamos concentrado el ADN en nuestro tubo donde lo extrajimos. Y la DNA polimerasa, que es habitualmente la TAC, la que se emplea, pero hay muchas otras, habitualmente la venden con una concentración de 5 unidades por microlitro. Entonces, estas concentraciones que les acabamos de mencionar son
las concentraciones iniciales, ¿de acuerdo? O la C1, como las vamos a ver. Y uno ya del artículo, vemos ahora la tercera columna, en la tercera columna vemos las concentraciones finales a las que queremos estos ingredientes en el mix para realizar la PCR. Entonces vamos a ir viendo de dónde salen los volúmenes que ahora aparecen en la columna número 2. Y bueno, aquí ya estamos decidiendo que el volumen de reacción va a ser de 50 microlitros, pero recuerden, puede ser de 20 microlitros, de 10 microlitros, de 25 microlitros. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, para calcular el volumen que vamos a tomar de nuestros tubos de stocks, vamos a usar esta fórmula que es C1V1 es igual a C2V2. Esta fórmula nos va a ayudar a saber cuánto volumen del stock, de la solución stock, del reactivo stock, vamos a tomar para mezclarlo en 50 microlitros de reacción. Entonces, para esto, lo que necesitamos es despejar el volumen 1 y que nos queda así. El volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2, todo esto dividido entre la concentración 1. Ok. Entonces, vamos a empezar para el buffer. Entonces, el buffer tenemos que la concentración inicial es 10X y la concentración final es 1X. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Decimos que la concentración 2 es 1X, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a multiplicar por el volumen 2. Acuérdense que el volumen 2 es el volumen final, que serían 50 microlitros, ¿de acuerdo? Y todo esto lo vamos a dividir entre la concentración inicial. Acuérdense que nuestro buffer, nuestro stock viene concentrado y viene 10X. Entonces, haciendo esta división, nos queda que tenemos que usar 5 microlitros del buffer. Lo voy a poner en minúsculas. 5 microlitros del buffer de reacción. ¿Cómo es que aparece aquí arriba precisamente? ¿Lo ven? Ok. Igual para el cloruro de magnesio, pues vemos que la concentración final es de 1.5 micromolares, como lo queremos nosotros, 1.5 milimolar. Y esto lo multiplicamos por 50 microlitros. Y todo esto a su vez lo dividimos entre la concentración del stock, que es la concentración 1, que es de 50 milimolar. ¿Sale? Y esto, si uno hace la cuestión aritmética, nos da que es de 1.5 microlitros el volumen final, el volumen a tomar del stock. Entonces, si se fijan aquí, ya en la parte de arriba, ya aparece también cómo está esto. Entonces, así se va haciendo con los DNTPs, con los iniciadores y con la DNA polimerasa, exactamente igual. Ok, una vez que obtienen ustedes los volúmenes del buffer, del cloruro de magnesio, de los DNTPs, de los iniciadores, del DNA y de la DNA polimerasa, esto se suma y entonces se va a tener un volumen que va a ser el que se le reste a 50 microlitros. Entonces, 50 microlitros menos el total de estos reactivos nos va a dar 41.25 microlitros, que es el volumen con que nosotros tenemos que poner de agua desionizada a la reacción, para que precisamente la suma total sea de 50 microlitros. Y una vez teniendo todo esto en el tubo de reacción de la PCR, pues ya se procede a ponerlo en el termociclador. Bueno, pues
esto es todo por la clase de hoy. Espero que hayan comprendido. Se les deja la grabación para que ustedes puedan dar seguimiento a lo que vemos. Y recuerden, todo esto también lo vamos a llevar a la práctica para que precisamente ustedes completen el aprender a hacer. Ya estamos ahorita en este momento del aprender y ahorita vamos a aprender a hacer con la práctica. Que pasen buena noche. Hasta luego. Muy bien, pues entonces de esta manera damos por terminada la clase muestra, esperando que sea de su agrado y con muchas ganas de precisamente de estar con ustedes trabajando. Hasta luego.